Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de geometría. Vamos con la primera pregunta, nos dice: un caracol se desplaza verticalmente en línea recta como sigue, parte del punto A y sube 24 centímetros, luego baja un sexto de lo que subió y finalmente sube un cuarto de lo que bajó, llegando al punto B, hallar la distancia de AB. Primero nos dice que ha subido 24 centímetros, luego nos dice el problema que baja un sexto de lo que subió, un sexto de 24 porque es lo que ha subido, y un sexto de 24 es justamente 4. Quiere decir que en este caso ha subido 4 centímetros, luego, es decir, ha ido hasta acá 4 centímetros, luego va, en este caso dice, y sube un cuarto de lo que bajó, llegando al punto B, un cuarto. Ahora, pero hay un detalle, dice un cuarto de lo que bajó, es decir, de lo que había bajado, que era 4 centímetros, un cuarto de 4 es 1. Entonces, ese es el detalle, que aquí baja justamente 4 y sube 1. Y habíamos tenido 24 centímetros. Nosotros nos ponemos a sumar. Por ejemplo, aquí tenemos 24. Y en este caso también tenemos que nos dice que baja 4. Es decir, 20. Porque 24 justamente menos 4 es 20. Y sube 1. Justamente más 20 más 1 es igual a 21. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el fondo de un lago, un pez observa en un instante en la superficie del agua a un patito, un bote y un pelícano, como se muestra en la figura. Aquí tenemos al patito, aquí está el bote, aquí está el pelícano y aquí está el pez. Luego nos dice: OQ es bisectriz del ángulo AOM. Y luego nos dice que 7 veces el ángulo justamente QON es igual a 5 veces la medida del ángulo QOB. Y la pregunta es: hallar la medida del ángulo que observa el pez al pelícano con respecto a la recta AB. Ahora, como nos ha mencionado digamos una bisectriz, tiene que haber un ángulo dividido digamos en dos ángulos iguales. Es decir, esto será igual a este ángulo, pero nos pide justamente este ángulo de aquí, justamente esta parte nos pide problema. Vamos a colocarle 2x a todo esto, 2x. Entonces va a suceder lo siguiente: nosotros, si a esto le hemos colocado 2x, justamente acá es 90, porque ese ángulo es 90, es un cuadrado, 2x, y todo esto tiene que ser justamente 90 menos 2x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 90, 2x, 90 más 2x, más este ángulo será igual a 180 grados, porque todo esto es una línea y mide 180 grados. Ahora, ¿qué sucede? Simplemente esto pasa a restar, y nos va a quedar justamente 180 menos 90, nos queda 90. Y esto pasó a restar, 90 menos 2x. Significa que todo este ángulo es 90 menos 2x. Pero el problema nos está indicando claramente que esta pequeña línea es justamente una bisectriz. Y si es bisectriz, significa que este ángulo lo parte en dos partes iguales. Si todo era 90 menos 2x, entre 2 será 45 menos x, 45 menos x cada ángulo. Ahora, luego el dato, este dato que nos muestra el problema, que nos dice que 7 veces el ángulo QON, y vamos a resaltar ese ángulo que nos pide aquí el ángulo Q, en este caso está QON, es decir, todo esto de aquí, todo eso que estamos resaltando, será 90 más 45 menos x, 90 más 45 menos x por 7, será igual a 5 veces el ángulo QOB. El ángulo QOB es todo esto que estamos resaltando, es decir, será igual a 2x más 90 más 45 menos x, todo eso multiplicado por 5. Lo que sucede aquí, simplemente hay que operar 1 a 1, se multiplica, aquí también se multiplica 1 a 1, paso a sumar y restar, y nos va a quedar que 2x es igual a 45, y es justamente lo que queremos. En este caso, la respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta.
En la figura se muestran tres jardines de un parque. Las veredas representadas por las líneas AB, es decir, todo esto de aquí, y CP, todo esto de aquí, son paralelas. Este es un dato muy importante, significa que estas dos líneas son líneas paralelas. Ahora nos pregunta, el costo para acercar el lado BC, todo esto es 144 soles. Si AQ y QC es igual, luego nos dice que la medida del ángulo ABQ es 75, QS es 30, hallar el costo para acercar el lado BQ, es decir, todo esto de aquí. Ahora, primero, ¿qué hacemos? Primero hay que darnos cuenta de algo muy importante que nos está diciendo el problema. Nos está diciendo que esta línea con esta otra línea son dos líneas que son paralelas. Y si son líneas paralelas, también sucede algo muy importante, que este lado, vamos a poner acá esta línea, son líneas que están intersectando a las líneas paralelas. Significa que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Es el opuesto, son iguales. Lo mismo va a suceder justamente si nosotros trazamos o si nos ponemos a ver esta línea de aquí, porque este ángulo es igual a este otro ángulo, es decir, el opuesto. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos este lado, este ángulo le hemos puesto el ángulo beta. Esto es 75, 75 según dato del problema. Y esto mide 30 según dato del problema. Luego, ¿qué va a suceder? Nosotros nos dice que el problema nos dice que AQ es igual a QC. AQ, todo esto es igual a QC. Le hemos puesto una raya, digamos, ¿no? Ahora, nos dice lo siguiente, que en este caso también vemos algo muy importante, que aquí este triángulo y este otro triángulo son triángulos que son congruentes, es decir, todos triángulos que son iguales. Si aquí le colocamos una letra L, esto será L, este lado es igual a este lado, entonces tenemos también los ángulos que son iguales, son dos triángulos que son congruentes. Ahora, si tenemos todo esto de aquí, también se demuestra en este triángulo, que vamos a resaltar el triángulo grande, todo este triángulo, por los ángulos. Si esto es 75 y esto es 30, todo esto tiene que ser 75. 75 más 75 es 150, más 30, 180. ¿Qué significa esto? Significa que hemos encontrado nosotros justamente un triángulo que es isósceles. Este lado es igual a todo este lado de aquí. Si este es 2L, esto también será 2 veces L. Por dato del problema, nos dice que BC es igual a 144. 2L es igual a 144, la mitad. Es decir que X sale 72, que es lo que justamente buscábamos. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestran los postes de una alameda, los cuales han sido sujetados por cuerdas. Si las alturas de los postes ubicados en A y D miden justamente 4 y 3 metros respectivamente, es decir, en este caso en A todo esto mide 4 y todo esto mide 3, hallar el mínimo valor entero de la cuerda que se necesitará para unir B, nos dice B con D, todo esto de aquí, y C con A, todo esto de aquí. Ahora, primero, aquí lo que hay que ponernos a pensar es lo siguiente. Vamos a ver la existencia de triángulos. Por ejemplo, aquí en este triángulo, aquí se observa un poco, esto es una línea, porque también acá vemos que es una línea, por la iluminación no se observa tan bien, pero es una línea, pero son triángulos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este triángulo que estamos resaltando aquí, por existencia de triángulos, como vemos que nos dice postes, es decir, todo esto es 90 grados, son triángulos rectángulos. Ahora, como este ángulo es a mayor lado, es también mayor ángulo, entonces si el ángulo 90 es mayor, este lado tiene que ser mayor a los otros lados. BD en ese triángulo tiene que ser mayor a 4, porque nos dice que esta altura mide 4, es dato del problema. Ahora, lo mismo vamos a hacer, vamos a borrar esta parte, lo mismo vamos a hacer con justamente el otro triángulo que tenemos aquí, el que estamos resaltando, este triángulo de aquí. Lo mismo, si nos dice que esta altura mide 3
y acá es 90 grados, todo este lado tiene que ser justamente mayor a 3. Ya tenemos este dato aquí. ¿Qué hacemos? Sumamos, porque esto ya es sin ecuaciones. Aquí 4 más 3 es igual a 7. Nos queda BD más AC. Y es lo que nos pide el problema. Justamente esta suma, BD más AC. ¿Cuál es el mínimo? Es mayor a 7. Puede ser 8, 9, 10. No sabemos. Pero el valor mínimo será 8. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Para hallar la distancia de los puntos P y C que se encuentran en el mismo margen de un río, se traza los segmentos BC y BA entre los puntos A, B y C que se encuentran en los márgenes opuestos de un río, como se muestra en la figura, todo lo que vemos aquí. AB mide 20 yardas, hallar la distancia máxima entera entre los puntos P y C. Lo que se hace aquí es lo siguiente. Aquí primero, esto mide X. Ahora, luego vamos a hacer algo muy importante. Este triángulo que vemos aquí. Se forma un triángulo porque este dato, 2 veces alfa, se forma este pequeño triángulo para hallar un triángulo isósceles. Alfa más alfa es igual a 2 veces alfa. Ese es un pequeño artificio que siempre se hace cuando vemos este ángulo doble. Ahora, ¿por qué se hace esto? Vamos a ver. Ahora, hemos dicho que este es alfa y este es alfa. Ahora vamos a colocarle una letra A todo esto. ¿Qué sucede entonces? Que si nos damos cuenta, esto es alfa y esto es teta, la suma es alfa más teta. Ahora, alfa más teta y alfa más teta. Aquí, este triángulo grande que estamos viendo, esos dos ángulos son iguales. Si todo esto mide 20 más A, todo esto también medirá 20 más A. Listo. Ahora, luego nos vamos a concentrar en este triángulo grande. ¿Por qué? Este es un ángulo alfa y este es un ángulo alfa. Si todo esto mide 20 más A, todo esto también va a medir 20 más A. Ya lo tenemos. Luego, nosotros vamos a darnos cuenta de también algo muy interesante. Que en el triángulo, justamente, ya tenemos aquí el triángulo ABC. Es decir, en este triángulo que vemos aquí, en el triángulo ABC, vemos que es A más X, todo esto de aquí, será menor justamente a todos los lados, la suma, es decir, los lados, 20 más A. Es una teoría de existencia de triángulos simplemente. Operamos porque la letra A se va a eliminar y X será menor a 40. Puede tener X el valor 39, 38, 37 y así. Como nos pide el valor máximo, será 39. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un topógrafo realiza mediciones sobre un terreno con su equipo topográfico y para lograr mayor estabilidad de su equipo coloca un soporte ubicado en el punto P en la región interior del triángulo ABC. Ahora nos dice 65 veces el ángulo ABP es igual a 52 veces el ángulo PBC es igual a 20 veces ABC. También nos dice que BAP es igual al ángulo PAC y PB es igual a AC, hallar el ángulo ABP. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero, nos dice PB es igual a AC, PB es igual a AC. Ya hemos colocado esos lados. Luego, este dato que vemos aquí, todo esto, simplemente vamos a igualarlo a un mínimo como múltiplo, 260 teta. Podemos colocarle cualquier letra. Esto pasa a dividir, es decir, 260 entre 65 nos sale 4 veces teta. Este 52 pasa a dividir, nos sale 5 veces teta. Este 20 pasa a dividir, nos sale 13 teta. Vamos a reemplazarlo simplemente aquí digamos en el triángulo. Esto va a ser en este caso 4 veces teta. Aquí será 5 veces teta. Y nosotros vamos a ver que tenemos aquí 13 veces teta. Es lo primero que tenemos. ¿Qué va a suceder luego? Luego nosotros tenemos que hacer el mismo artificio que hemos visto en el problema anterior. Es decir, trazar un triángulo externo. ¿Por qué? Porque al hacer eso, nosotros vamos a formar, vemos aquí, la idea es formar un triángulo isósceles. ¿Cuál? Este. 9 veces teta, 9 veces teta. Estos lados son iguales, estos lados son iguales. 9, en este caso, vamos a ver lo siguiente.
porque en este caso vemos que aquí es 9 teta más, tiene que ser 4 veces teta para que sea 13 teta. Hemos hecho eso porque vamos a ver que este triángulo que está aquí y este triángulo que está aquí son triángulos congruentes, tienen los mismos lados, los mismos ángulos. Significa que en este caso el valor de alfa, le hemos colocado un ángulo ahí, alfa es igual a 9 veces teta, y simplemente ya nos queda en el triángulo mayor, es decir aquí, sumar los ángulos, porque la suma de todos será 180 grados. En este caso 18 veces teta, porque esto vale 9 teta, 9 teta más 9 teta más 130 es igual a 180, el valor de 4 veces teta es igual a 18, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.